De esta forma ocupa el foco de nuestra atención con seguridad. ¿Por qué no lo esperábamos? Es al principio donde nosotros creemos que ya conocemos al mí o que el mí no tiene ninguna sorpresa. O caemos en el engaño del mí de que no guarda sorpresas, de que es inofensivo, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la conciencia se cree segura dentro de su armadura, pero va a llegar el momento que cuando suceda la suficiente cantidad de veces de esos ataques a los puntos débiles, la conciencia va a encontrar otra forma de protegerse que no es una armadura estática o una lista de conductas, ¿sí? Porque vamos a aprender con el tiempo, desde el punto de vista del yo, que el yo tiene otras capacidades que no hace falta ese tipo de protección. La única protección de la conciencia es la conciencia misma. La mejor protección de la conciencia es la conciencia misma. Por lo tanto, es mejor permanecer consciente con la mayor cantidad de energía y durante todo el tiempo y no encerrarse en un sentido de confort de que esto ya está protegido de determinada forma o este problema ya lo tengo cubierto o esta conducta ya la tengo dominada y ya no va a pasar más nada. A medida que conocemos el ego y sus maneras y sus armas, podremos aprender a contrarrestarlo. Es eso, el conocimiento y la percepción, el conocimiento y la atención, el conocimiento y la conciencia centrada desde el ego superior, lo que nos permite contrarrestar al ego inferior. Ningún tipo de armadura o conducta o setting mental. Ahora viene la estrategia de la justificación. ¿Qué sucede? ¿Cómo el mí conoce nuestros pensamientos, nuestros procesos de pensamiento? Porque el pensamiento tiene un proceso, ¿sí? O sea, la mayor parte de nosotros seguimos un orden lógico común al ser humano, porque nuestros cerebros, con sus neuronas que se conectan y se disparan en cascada con un sistema, tiene una forma biológicamente, yo diría, no soy neurólogo ni soy psiquiatra, ni soy biólogo cerebral tampoco, pero desde mi punto de vista, el ser humano tiene una predisposición biológica a pensar de cierta forma y en cierta manera y en cierto orden. Nuestro proceso de pensamiento es absolutamente conocido al ego inferior. Por lo tanto, el ego inferior puede sacar y mostrarnos esas razones que a nuestra óptica particular, que a nuestro proceso de pensamiento particular le parecen más potentes, le parecen ineludibles. ¿Sí? Y en esas razones, en esas posiciones, en esos lugares, el ego inferior, como ya vimos, se atrinchera. Pero también utiliza para mostrar el por qué quiere o hace o manifiesta tal cosa. Entonces, el ego inferior es orgulloso porque es capaz de tal cosa. Y sin embargo, basta la presencia del yo para que todo lo que hace el ego inferior quede allí.
¿Ok? Entonces, el ego inferior, como les digo, tiene un límite. No puede ir más allá de eso. No puede pasar del plano concreto. El ego superior es el que realmente innova, crea, ve las abstracciones. Es el ego superior. Entonces, si una persona dice, porque yo escribí un libro y ese libro es un acto creativo original, entonces eso no es del ego inferior, es del ego superior. ¿Ok? Es darse cuenta de esas diferenciaciones la que nos permiten avanzar en la conciencia del alma. Entonces, el ego inferior sabe exactamente las razones perfectas para presentar para sus acciones. Y mientras está en esa justificación, está ganando la atención. Existe la estrategia de la mimetización. El ego inferior puede fingir o representar una condición de espiritualidad. ¿Sí? El ego inferior puede fingir ser el espíritu, ser el alma, puede fingirlo, puede mimetizarse, puede actuar el papel de cualquier cualidad que el mí perciba del yo, puede intentar fingirla. Entonces, también con eso, el mí pone delante nuestro objetos, prácticas, conductas, imágenes, personas que parecieran ser del alma, tener cualidades del alma, conducir al alma, tener la energía del alma. E inadvertidamente estas cosas suplantan al ego con mayúscula dentro de nuestra conciencia y dentro de nuestra atención. Entonces, en lugar de desentrelazar la atención del ego inferior y ponerla en el ego superior, la ponemos en una piedra que hay en determinado lugar del planeta con una forma determinada que irradia energía del alma. Y mientras nuestra atención no está en el ego superior, sino que está en una piedra, el ego inferior gana tiempo. Sucede en muchos aspectos. Sucede en infinidad de cosas. Tenemos que percibir, tenemos que entender. Una forma segura, para mí por lo menos, de detectar esto es que cualquiera de esas cosas que supuestamente son del alma o tienen radiación del alma o pueden suplantar al alma o nos conducen al alma, siempre están afuera, ¿sí? Están afuera. Este es un lápiz, ¿sí? Tiene una estrellita de goma en la punta y es de color naranja fluo o naranja brillante. Viene alguien y me dice, este lápiz te va a conducir a la conciencia superior. Lo que tenés que hacer es tenerlo aquí detrás de la oreja durante 18 horas por día, los martes.
O si te pones este lápiz así en la nariz y lo sostenes durante 5 segundos sin que se te caiga, el 11 de noviembre a las 11 horas de la mañana o a las 11 horas de la noche, te va a venir un rayo de energía de la conciencia superior y te vas a librar para siempre del ego inferior. ¿Qué sucede? Está afuera. Es del ego inferior, no es del yo. El yo siempre está dentro. El yo no propone otra cosa que no sea la conciencia. ¿Por qué? Porque es mental abstracto. ¿Sí? Las energías, las propuestas, las capacidades, las manifestaciones del ego superior parten desde allí. No es nada que podemos ver, tocar y que está en este mundo de afuera. Nada de eso que se propone como suplantación del yo superior, ni nadie que se propone como suplantación del yo superior, te dirige nunca. Son caminos seguros nunca. Te apuntan nunca hacia tu propia conciencia. Te impulsan a desentrelazar la conciencia y colocarla en el alma. Ninguna. Todos reclaman para sí. Buscan quedarse con la atención. No la vuelven, no te muestran, no te dicen, sé autoconsciente. Te dicen, sé consciente de esto, y eso siempre está afuera. Siempre es del mundo, siempre es algo concreto. O algo emocional, o algo mental, o algo físico. El mí también puede presentar hacia afuera, ¿sí? Jugar el papel de ciertas virtudes o cualidades que se consideran elevadas. Pero solamente es del mí, no es la cualidad real. Es un acto, es una apariencia, porque debajo de esa pequeña capa de una actitud, por ejemplo, de silencio, entonces hay una persona que habla poco, ¿sí? Y guarda silencio y no es de ofrecer su opinión, habla siempre pausadamente, con pocas palabras, muy elegidas. Esas palabras se pueden rastrear a determinados autores, determinadas escuelas o ideas, pero esa es una actitud del ego, no es verdad, porque debajo de eso, apenas se rompe la primera capa de esmalte, encontramos el ego bullendo en su energía que está consiguiendo, porque la conciencia del yo que está progresando se desvía a esa actitud. Pero es una actitud. El ego continúa siendo el mismo y no cambia. Es como un globo que por fuera parece brillante, tornasolado, hermoso y divino, pero un poquito traspasando esa cáscara inflada está la verdadera sustancia y la verdadera naturaleza del ego, que no cambió, que sigue siendo la misma. A muchísimas personas les pasa que
empiezan a construir ese tipo de actitudes de manera inconsciente. No lo hagan. Construyan sus actitudes a partir de la autoconciencia y desde el ego con mayúscula. Actúen. Y allí no hay que pensar en ninguna virtud, porque las verdaderas, prístinas y reales virtudes vienen desde el alma. También el ego inferior no se muestra como peligroso, no se muestra como dañino, no se muestra como tóxico. Sus actitudes están justificadas y están avaladas por un aura de inofensividad. Que todo el mundo lo hace, que se puede, que es entendible, que no es tanto así, que la intensidad que presenta de una determinada conducta no es tanto. Sí, soy indeciso, pero no tanto. Está bien poder en algún momento no decidirse, ¿sí? Y eso es falso porque esa característica de indecisión te está destruyendo y te está sacando de el alma. El alma siempre está segura porque el alma percibe perfectamente, entiende perfectamente, comprende perfectamente. Y cuando hay esa comprensión perfecta, ese entendimiento perfecto, esa percepción perfecta, no hay dudas. Mientras hay indecisión, es el ego el que está jugando. Porque aparte, el ego hasta su límite o en su límite, hay cosas que no las puede decidir porque no puede ver más arriba. ¿Sí? Hay una historia que yo la vi en un documental del doctor Carl Sagan, que se llama Cosmos, donde él presenta un mundo ficticio hecho por o habitado por criaturas de solamente 2 dimensiones. O sea, ustedes saben que este libro tiene 3 dimensiones, ¿verdad? Bueno, imagínense que es solamente esto, un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado. Y este teléfono móvil también saben que tiene 3 dimensiones, pero lo ven como otro cuadrado. Ahora, los cuadrados no se pueden sobrepasar porque no hay una tercera dimensión. Están destinados a chocar siempre. De la misma forma, y gracias a los autores de Cosmos y al Dr. Sagan, de la misma manera, el ego inferior no puede ver por encima de sus propios límites y hay cosas que no las puede decidir porque no tiene un punto de vista adecuado para hacerlo. Por lo tanto, mientras hay indecisión y el ego se debate en esto, que no puede ni calificar, ni dividir, ni, ¿cómo se dice? Clasificar, la energía continúa en el ego inferior.